Bueno, vamos a iniciar con la presentación. Bueno, ya lo que contenía el módulo, pues aquí está. Las subestaciones, las definiciones, los tipos de subestaciones y equipos que la conforman, las identificaciones. Esto yo se lo mencioné en el primer módulo, las identificaciones internacionales con las normas internacionales para identificar cada uno de los dispositivos que se plasman en un plano. Ahí se les va a dejar. Los equipos de protección, porque es la parte fuerte del día de hoy, los pararrayos o apartarrayos, los interruptores de potencia, los transformadores de medida, los seccionadores de cuchilla, los fusibles o cortocircuitos, el sistema de monitoreo SCADA. Ok, subestaciones eléctricas. Ustedes están dando una materia que se llama subestaciones, plantas y subestaciones. Normalmente las subestaciones, por decirlo así, pues hay varios tipos, ¿no? Normalmente en el sistema eléctrico de potencia se clasifican en las de generación. Su función es aumentar los niveles de tensión para transmitir la energía de una forma más eficiente. Transmisión, permiten unir circuitos de tal forma que se aumente la confiabilidad del sistema eléctrico de potencia. Y distribución, se reduce la tensión de la energía de las redes de alta tensión a otros niveles de tensión para distribuirla. Ok. En la generación, recuerden pues que siempre va a estar pues la planta la casa de máquinas o las turbinas, ya sean eólicas, sean de vapor, sean hidráulicas, sean solares, ¿verdad? Este es uno de los componentes del sistema eléctrico de potencia, que son la generación, la transmisión y la distribución. Entonces, obviamente, aquí hay un generador, ¿verdad? Que puede utilizar cualquiera de estas tecnologías, hidráulica, lo que sea, pero él va a generar a un voltaje. Puede ser que genere qué sé yo, a 13.2 kilovoltios, o genere menos, puede generar menos, 4.16 kilovoltios, ¿verdad? O puede ser 36 kilovoltios. Eso es un de generación. Eso es lo que genera la máquina eléctrica. Acuérdense, las máquinas eléctricas. ¿Cuáles son los tres tipos de máquinas eléctricas? Y esta es una máquina eléctrica. Máquina eléctrica, pero es tipo rotativa. Entonces, como está generando a estos voltajes, porque ellos vienen diseñados, ¿verdad? Ellos vienen diseñados para generar esto. Pero de repente la red nacional de transmisión, que ahí viene el segundo componente, este es el primero, ¿verdad? El segundo componente es la transmisión. Aquí tengo que poner una subestación. Con transformadores para que me eleve de estos voltajes al voltaje de transmisión. Va a ser 230 kilovoltios aquí en Panamá. Ya este es un tipo de subestación que está a la salida normalmente de las generadoras. Pero como la red nacional de transmisión es este nivel, tengo que concatenar ese voltaje a este señor que está aquí. Entonces uso un transformador de unidad
a la salida de la terminal eléctrica de generación. Ok, pero entonces viene la otra parte que dice ahí, o sea, el componente número 2, la transmisión. Entonces, una vez eso se logra, pues a esta línea pueden entrar varios generadores en paralelo, ¿no? Van a entrar a esa línea. Necesitan sincronizarse, ¿verdad? Esta puede ser eólica, esta puede ser hidráulica, anyway. Todas tienen que generar, tener una subestación para entrar al sistema de transmisión y hacerlo de una manera correcta. Voltaje, frecuencia. Pero claro, no todo, o sea, obviamente este es un nivel de voltaje alto, de transmisión, pero llega a las ciudades, ¿no? Llega a las ciudades, que es el tercer componente. Necesito otras subestaciones que me bajen entonces. Esta es una subestación elevadora y esta es una subestación reductora. Me va a bajar con un transformador, ¿verdad? A los voltajes 34.5, 13.2, 4.16, ¿verdad? Entonces ya estamos en el tercer componente, que es la distribución. Obviamente ya aquí va a haber más cargas que también van a necesitar transformadores, que van a bajar de estos voltajes a los voltajes de uso. Los voltajes de uso. ¿Cuáles son los voltajes de uso? 480, 208, 240, monofásicos y trifásicos. Aquí va a ser trifásico, monofásico. Usted puede poner un banco monofásico, usted agarra dos líneas o agarra una sola línea. Este señor que está aquí, ¿verdad? Se lo va a hacer de manera trifásica, dependiendo de la carga y la utilidad que usted quiera darle. Entonces, este tipo de subestaciones, para eso se utiliza. Entonces, obviamente, va a haber, esto a grandes rasgos, pero va a haber de repente en medio de estas o de estas subestaciones de maniobra, que le llaman, para si hay fallas en una de las torres, lo que sea, vamos a derivar por otro lado, que es también otro de los temas que se va a tocar más adelante, que son los rejuegos de barras. O sea, una subestación de maniobra puede recibir de otra generación, directamente de otra fuente, de otro juego de líneas de transmisión, a unas barras que tiene aquí, y ellos hacen el rejuego si una de las líneas de transmisión se cae. Entonces hacen el rejuego ahí para poder seguir alimentando circuitos. Entonces se llama protección de barra o juego de barras. Entonces, de su tecnología, bueno, convencionales, aisladas al aire libre, encapsuladas en SP6, celdas de SP6 al vacío. Esto es lo que le acabo de comentar, ¿no? Este es la producción eléctrica, transmisión y distribución de subestaciones. La generación va a la red de transporte o transmisión, red de distribución, pues, y utilización al cliente. Básicamente eso es lo que se le acaba de explicar. Aquí hay unos tipos al aire libre, otras encapsuladas. Son los tipos de subestaciones, señores. Estas son las que más vemos, obviamente.
Sí, ok. La siguiente, ¿cuáles son las funciones? Es una pregunta para examen final. ¿Cuáles son las funciones que se consideran indispensables en una subestación? Primero, protección. Las subestaciones tienen los equipos necesarios para detectar fallas, ¿verdad? En una subestación, aquí va a haber mucho, ahora vamos a ver esos dispositivos, para detectar fallas y aislarlas. Esto es indispensable para la seguridad de las personas y la integridad de los equipos. Medidas, se miden las tensiones, corrientes, ¿verdad? Para poder ir recabando datos, etcétera, saber cuándo se está consumiendo más, si hay más energía reactiva, si hay disminución de potencia a través de las medidas. Si hay fluctuaciones de voltaje, todo eso se logra con las medidas. Las maniobras para realizar configuraciones de la red o para retirar de servicio circuitos y equipos para mantenimiento, exactamente, puede haber mantenimientos en la red, necesito hacer o se cae una torre, necesito arreglar una torre, lo que sea, puedo poner una subestación por aquí para hacer una maniobra, para hacer mantenimiento a esta línea de transmisión. Pero la derivo, una subestación aquí de maniobra, la derivo a otra subestación a través de las barras. Acuérdense que los para mantenimientos hay que desenergizar. O sea, hoy día se hace, sí, hoy día se hace. Se hacen mantenimiento y maniobra en caliente. Entonces ven a estos señores trepados en esos postes con son como unos que tapan la línea, unos cobertores. Usan unos guantes súper especiales, se tienen que poner un equipo especial también, no puede estar más de, creo que 1 hora expuestos a una línea caliente, tiene que relevarlo otro compañero, o sea, es difícil y obviamente muy riesgoso. Entonces, para eso se hacen las subestaciones de maniobra, para poder desenergizar. El patio, ¿verdad? Es donde exactamente donde está físicamente pues todos los equipos, edificio de control, casetas de relés, campo, bahía de módulo. Ahí más o menos tenemos pues lo que estábamos diciendo, pues una subestación de maniobra puede derivar hacia acá o puede derivar hacia acá, ¿verdad? Esta es una subestación de transformación, aquí va a reducir voltaje, normalmente va a reducir voltaje, ¿verdad? Y esta también puede ser una de maniobra también. Acá está la de generación, que es la donde sale de la planta generadora. Entonces, eso es un esquema pues muy apropiado que identifica más o menos cómo es el esquema de las subestaciones. Equipo de protección presente en una subestación. Los transformadores, vamos a pasar a definir todo eso. Los transformadores, los pararrayos, interruptores de potencia, pues que son los recloser reconectador, cuchillas o fusibles, cuchillas desconectadoras y cuchillas de prueba, transformadores de instrumentación, barras. Las barras es un tema de estudio puntual que tenemos que hacer, es un módulo prácticamente, tableros de protección y medición. Ok, lo que se acaba de explicar, pues básicamente reducido en esta gráfica. Aquí ven una torre que puede traer 1 o 2 circuitos, que es lo que le estaba diciendo, pues que puede ser que este venga de una generadora y este venga de otra generadora. Y ellos pueden hacer a través de las barras, que siempre va a haber un pórtico donde recibe el voltaje, las líneas primarias, interruptores, seccionadores, barrajes, pararrayos. Vamos a explicar
cómo funcionan los pararrayos, ¿verdad? La caseta de control, de nuevo de salida, transformadores para seguir alimentando o seguir manipulando las cargas. ¿A qué se debe esta subestación? Ok, esto es lo que le dije en la primera clase. Ahí tocamos por encima la nomenclatura. En los planos y diagramas del sistema de protección se identifican todos los elementos con números, letras y combinación. Ellos son los siguientes. Ahí están todos. Hay unos que son más utilizados. El 21, relevador de distancia, muy utilizado. El 32, relevador direccional, lo vimos en la primera clase. Y así, todos estos van con ese número. Usted se viene a esta tabla y usted identifica qué dispositivo es. Son bastantes. Creo que son 100. Todos esos números pueden ir en un plano eléctrico. Y todos tienen su identificación. ...94... Ahí más o menos las letras, lo que significan: alarma auxiliar corriente alterna, ánodo, freno, bypass, barras de enlace. Bueno, ahí están bien identificados cuando son con letras. O sea, es el número y la letra, normalmente. A veces solamente está el número. Aquí hay más definiciones. Así va desde un plano. Es lo que le estoy diciendo. O sea, todo lo que acabamos de ver está el 87B. ¿Qué significa el 87 y qué significa la B? El 52, ¿qué significa el 52 solito? El 50, el 51, 50N, 51N, 63, 40. Todo esto está en las tablas que le acabo de mostrar. Aquí no se va a poner nada escrito. Entonces, nomenclatura pura y dura. ¿Perdón? Eso es un plano primario, de línea primaria. No, en las subestaciones, es que estos códigos son internacionales. Tú te vas ahora mismo al Ingenio de la Victoria o a cualquier generadora. ¿Alguien trabaja aquí en el Ingenio de la Victoria? Un ingenio. Que vaya y pregunte allá en los generadores, en los turbogeneradores, porque ellos generan con vapor. Si tiene el 87, normalmente lo tiene que tener un generador. Que vaya allá y pregunten: hey, aquí hay un relé 87. Y el que sabe, el ingeniero que está ahí o el técnico que está ahí, debe saber de qué le está hablando. Por ejemplo, cuando le mencionan, ahorra aquí. Por ejemplo, cuando usted le dicen un TX, ¿qué es para usted un TX? Un transformador, ¿verdad? Ustedes no tienen que decirle ni hey, mira que es un transformador. No, o sea, usted sabe que un TX va a ser un transformador. Hay gente que los dibuja así, hay gente que los dibuja así. Pero después que diga TX, TX1, TX2, ya usted sabe que es un transformador. Entonces, eso es lo que es la nomenclatura eléctrica. Para eso sirve.
Entonces, el día que usted le diga, "Hey, ¿dónde está tu TX?" Tú dices, ¿qué es un TX? ¿Qué es un 87? ¿Qué es un 51? Aquí están. Esas son normas internacionales. Eso no va a variar. Equipos de protección y medición y comunicación. Esto ya pues es, por decirlo así, pues lo más grueso del módulo. De hecho, es parte de una investigación que es la actividad 3. Ok, cuando le dicen pararrayos, ustedes creen, se imaginan, yo me imaginaba antes que el rayo rebotaba ahí y lo paraba, pues. ¿A ustedes qué le viene a la mente con pararrayos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Lo que domina la mente o la teoría? Lo que le ven, como sea, como sea. Es que hay la protección contra los rayos. La isla, No lo aísla. el rayo a tierra. Exactamente. Ok, pero para decir lo que acaba de decir Milciade, que es exactamente lo correcto, que es un derivador de voltaje a tierra. Acuérdense que se los dije en la clase virtual, la línea de guarda, ¿para qué se utilizaba, verdad? Ok, pero la línea de guarda no está en todos lados. Entonces, las descargas atmosféricas son incontrolables, son de la naturaleza. No se sabe, no, dice que un rayo no cae nunca dos veces en un mismo lugar. No se sabe todavía, yo no sé si eso será verdad. Pero los rayos están siempre en el ambiente. Y son una de las fallas ultra rápidas. Esa donde cae va a dañar todo lo que encuentra. ¿A quién se le ha quemado un televisor aquí? Un aparato electrónico. A muchos se nos ha quemado un aparato electrónico, ¿va? Y ahora ponemos los protectores de voltaje, etcétera, etcétera. Pero eso porque de repente pues se le escapó o no funcionó el pararrayos. O de repente no cayó en ninguna línea, cayó cerquita de tu casa. Entonces, sí, en la misma línea. Entonces, eso hay que protegerse de eso. Puede ser que dicen que el neutral flojo, que no sé qué, falta de grom también, pero como vieron en la clase pasada, esas fallas son ultra rápidas. Entonces, esto son una de las fallas más dañinas que hay. Entonces, ya hay aparatos, yo creo que yo les di electrónica, ¿verdad? Ustedes vieron los reguladores, la regulación, ¿se acuerdan? La regulación de voltaje, ¿para qué servía? En los hospitales es sumamente importante que esos aparatos estén protegidos con reguladores de voltaje que valen un billetón. Nosotros compramos estos de regletas y estas cuestiones. Exactamente. Para protegernos de repente de esas descargas o de esos desbalances. Porque lo que produce una de estas fallas es un desbalance. Deja el sistema de forma asimétrica, lo deja desbalanceado. Esos desbalances dañan los aparatos. Entonces, retomando el tema acá, sí es un derivador de voltaje a la tierra. Exactamente. Ahora, ¿cómo lo hace? Hay distintas formas, distintos diseños de pararrayos,
pero la principal, el concepto medular de un pararrayos es que cuando este aparato detecte un nivel de voltaje superior al que está seteado, todos los pararrayos vienen seteados. Yo creo que a ellos le metí unas figuras ahí. Esa es una cuestión como esta. Por dentro, obviamente, él va a tener aquí esto va a ser como una válvula. Esto viene seteado, 67 kilovoltios, 69 kilovoltios, 36 kilovoltios. Usted tiene que saber dónde va a poner y qué pararrayos, para eso son los cálculos, ¿verdad? ¿Qué pararrayos va a poner en esa línea o en ese transformador? Entonces, la forma de derivar el voltaje a tierra, porque esa es la función del pararrayo. Cuando siente o le cae un rayo, si tú tienes 13.2 kilovoltios en esa línea, o 34.5, 7.16, 4.16, como el rayo lo que hace, si cae en la línea o si cae muy cerca de la línea, hay un desbalance, ¿verdad? Eso es lo que se refiere a las fallas asimétricas. Hay un desbalance. Asimetría es desbalance. Entonces, cuando el material que está aquí, interno, ahora lo vamos a ver, el material que está aquí, tiene formas de detectar cuando este voltaje, pongamos que ese es el voltaje que hay en esa línea, por un desbalance se sube a 40 kilovoltios, el aparato detecta ese sobrevoltaje, por lo general pasa a ser un sobrevoltaje, y el plac se cierra, crea un camino directo a la tierra. Es como un contactor, una válvula, como ustedes quieran llamarlo. Pero tiene que pasar algo para que esa válvula actúe. ¿Qué tiene que pasar? Un desbalance. ¿Qué ocasiona el desbalance? El fenómeno natural, el rayo. Entonces, esa es la función que tiene este señor. A grandes rasgos, eso es lo que él hace. Una vez ya él derivó y obviamente se extinguió el rayo, lo que sea, vuelve el voltaje a su nivel normal y el PAX abre, porque si no, causa una falla a tierra. Tiene que abrirse. Tiene que abrirse porque si no, ocasiona una falla a tierra. Un cortocircuito a tierra. Esa es la función del pararrayo. Aquí está, un rayo es un fenómeno natural en extremo, fascinante, potente y peligroso. Cuando impacta cerca de una línea de transmisión, de una línea de media tensión, sea una descarga directa o no, o sea, cerca, puede ser cerca, este inyecta e induce enormes picos de corriente y voltaje en los conductores, en los cables, ¿verdad? Dice, a diferencia de las líneas, esto ya lo vimos, a la diferencia de líneas de transmisión, las líneas de distribución no tienen conductores de guarda. Las de distribución, estas no tienen conductor de guarda. La línea arriba, la que marca potencial cero, las líneas de transmisión sí, pero las líneas de distribución no. Entonces, eso es muy importante, por eso siempre va a haber pararrayos en esa. Las sobretensiones que se presentan en las instalaciones eléctricas pueden ser de dos tipos. Sobretensiones de tipo atmosférico, sobretensiones por fallas en el sistema, cortocircuito, obviamente.
para proteger, en la clase pasada hablamos de la falla ultra rápida, que es el rayo, las medianamente rápidas y las menos rápidas. O sea, cada una de esas está ocasionada por un cortocircuito, un rayo o una falla en frecuencia, lo que sea. Cada una es distinta, obviamente, en velocidad y en daño. Para proteger dichas instalaciones contra las sobretensiones necesitamos el uso de los pararrayos, los cuales se encuentran conectados permanentemente en el sistema y operan cuando se presenta una sobretensión de determinada magnitud, descargando la corriente a tierra. El apartarrayo se conecta entre línea y tierra. Consiste básicamente de elementos resistores en serie con gap o explosores. Los elementos resistores ofrecen una resistencia no lineal de manera tal que para voltaje a la frecuencia normal del sistema la resistencia es alta y para descargar corriente la resistencia es baja. O sea, lo hace a través de... Dale. El material que está aquí es un material resistivo. Okay. Para altas tensiones, él va a producir que esta válvula sea conductora. O sea, se cierre. Para, ¿cómo se llama? Voltajes ya normalizados, él no va a ser, él va a ser entonces resistivo. Él va a impedir que la corriente fluya por él. Lo hace a través de materiales resistivos. Aquí adentro de esto hay, vamos a ver. Ok. Bueno, colocado entre el terminal y la tierra, eso es lo que acabamos de ver. Miren, junta de todo lo que hay dentro de un pararrayos. Escape de ventilación de presión, junta de plato y sellador, sprint de compresión, aislante en silicón polimérico, carcasa en fibra de vidrio, es lo que está acá afuera, ¿verdad? Bloques de óxido metálico, espaciador de aluminio, plato contactor y la base. Todo eso está dentro de esto. Lo hace a través, como él dice la teoría, de materiales resistivos. O sea, él realmente es una resistencia. A cierto voltaje, él conduce más. Pero para un voltaje normal, él conduce menos. Entonces no deja pasar el voltaje a tierra. O sea, entre más voltaje anormal, se vuelve más conductivo. Para voltajes más bajos, más normales, se vuelve resistivo. O sea, no permite pasar el voltaje, porque si no, ocasiona una falla a tierra. Esa es la forma en que se ven, básicamente, en los sistemas. Aquí están los tipos hay varios tipos de apartarrayos, ¿verdad? Se fabrican diferentes tipos de apartarrayos basados en el principio general de operación. Por ejemplo, los empleados en los conocidos como apartarrayos tipo autovalvular y apartarrayos de resistencia variable de óxido metálico. Apartarrayo tipo valvular, pues ahí está la teoría, apartarrayo de resistencia variable, explosor o gap. Cada uno de esos es un tipo de pararrayos. Y está la definición de cada uno. El principio es el mismo. Ok, funciones que debe cubrir un apartarrayo. Para que proteja adecuadamente, los apartarrayos deben cumplir las siguientes funciones. No debe permitir el paso de corriente a tierra cuando la tensión sea normal. Obviamente, si hay 13.2, él no va a mandar a que se cierre para que haya una falla a tierra. Obviamente, no debe hacerlo. Cuando el voltaje se eleva a una cantidad definida, por eso que vienen por diseños, ¿verdad? Cantidad definida, debe proporcionar un camino a tierra para disipar la energía transitoria sin que haya un aumento en el voltaje del circuito. O sea, se cierra y ocasiona, deriva el voltaje, el alto voltaje a tierra. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Tiene algún rango de tolerancia? Sí, claro.
Ellos vienen diseñados. Yo creo que ahora, ahí creo que metí una figura. Ellos vienen diseñados, sí. Vienen diseñados para 36.000 kilovoltios, 69.000, o sea, 69 kilovoltios, etc. Y eso se deriva de los cálculos que vimos la semana pasada. Que se utilizan, ¿verdad? Las componentes simétricas, etcétera, etcétera. Los programas, los software, todo eso se calcula. Tan pronto como la tensión se ha reducido por debajo de los ajustes del ajuste, ahí está, del ajuste del apartarrayo, el apartarrayo debe tener el flujo, debe detener el flujo de corriente a tierra y sellarse para aislar el conductor de tierra. O sea, una vez ya se normaliza, el flux abre y el voltaje normal. No hay camino a tierra una vez se normalice el voltaje. Los apartarrayos no deben ser dañados por descarga y debe ser capaz de repetir automáticamente su acción con tanta frecuencia como se requiera. ¿Cómo uno se da cuenta cuando los pararrayos se averían? O sea, el spring o algo. Bueno, mira, esa es una buena pregunta. Yo te voy a traer la respuesta a la próxima clase. Es buena pregunta porque es verdad, ellos son sellados. Sí, ellos son sellados, exactamente. Tiene que haber un detector o algo. O sea, obviamente si está ocasionando una falla a tierra es porque está dañado. ¿Ah? Entonces, eso es importante, detectar cuándo está averiado. Pero es precisamente eso, o sea, de cuando está quemado. Sí, posiblemente sea a simple vista que se vea, está dañado, no aguantó. Debe abrirse, debe haber un mecanismo que tú lo veas desde abajo. Comúnmente, ellos tienen el conductor no pegado con un metal, él se destraba. Se derrama el mismo sobrevoltaje que no aguantó. Ajá, ok. Se despega el conductor. Ok, eso bueno, es como un fusible cuando se abre, pues ya, o sea, físicamente se ve. Pero la cuadrilla tienen que ir a corregir eso, porque, o sea, un fusible de repente, pues tú sabes que está dañado o quemado porque no está fluyendo voltaje, está la comunidad sin corriente o las casas sin corriente. Pero un pararrayo que tiene que actuar cuando caiga un rayo y está dañado, no lo hace, quema todo lo que en teoría debería proteger. Entonces, este cuarto punto, miren, los apartarrayos no deben ser dañados por las descargas y deben ser capaces de repetir automáticamente su acción con tanta frecuencia como se requiera. Obviamente nada es eterno. Y esas observaciones son buenas. Por eso que yo siempre le he dicho, la andragogía, que es lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, ustedes son adultos, yo soy adulto. Muchos de ustedes trabajan, yo trabajo. La andragogía se basa en eso. O sea, hay muchos de ustedes que tienen experiencia, ¿verdad? Y es un intercambio. Obviamente, normalmente el 95%, 98%, pues el docente es el que debe llevar la batuta, pero puede haber ese feedback. En cambio, con unos niños de prekinder o de primer grado, no puede haber eso. No puede ser, pues, para eso exactamente es este tipo de encuentros sincrónicos, para intercambiar ese tipo de experiencia. O sea, el profesor, el docente, muchas veces pues no sabe todo, obviamente, ¿no? Entonces, pero aquí con este punto, ¿se acuerdan cuáles eran las fallas que vimos la semana pasada? Había una que era, pero había, o sea, dentro de las filosofías de las fallas,
había la... No, ¿cómo se llama? La no actuación y la actuación indebida. O sea, cuando, por ejemplo, cuando no tiene que actuar, ¿verdad? No tiene que actuar porque no hay ninguna falla y viene el dispositivo y actúa. O sea, eso es una de las filosofías que son más exigentes, ¿verdad? Para eso se diseña. Y la que es más dañina, ¿verdad? A veces se prefiere esta, pero la más dañina es la no actuación, ¿verdad? Cuando un breque, cuando un fusible, con un relay, cuando un pararrayos, se refiere a esto, tiene que actuar y no lo hace, ¿qué ocasiona? Daños. Entonces, si ese pararrayo, como dice el compañero, está dañado y nadie se ha dado cuenta, entonces no actúa. No actúa y ocasiona daños permanentes a transformadores, a todo lo que está aguas abajo de él. Entonces, esa es la operación más dañina que hay. Porque puede, cuando no tiene que actuar indebidamente, o sea, actuación indebida, ¿sabes? Porque no tenía que actuar y el tipo, ¡paf!, se disparó. Pues. No pasa nada, se desenergiza, queda sin corriente por una hora o unos minutos, se vuelve a energizar. No hay tanto daño. Hay molestias, pero no hay tanto daño. Pero cuando tiene que actuar y no lo hace, sí hay consecuencias. Entonces, dentro de la filosofía, de estas dos, es exactamente lo que le acaba de decir. Si el dispositivo está dañado, no va a actuar. Entonces, si este breque que está protegiendo este aire acondicionado, el compresor de este aire acondicionado, empieza a dispararse, como decimos en buen panameño, empieza a tripearse, ¿verdad? Eso es una operación indebida. ¿Ah? O sea, no tiene por qué, porque no hay ninguna falla. El dañado es él. O sea, él está disparándose. Hay que, vamos a cambiar ese breque, pues ya se está tripeando. Pero, si el breque está bien, pero ponte que es de mala calidad, lo compraste baratito por ahí, lo compraste usado, lo compraste, y cuando tuvo que actuar, porque hubo una sobrecarga allá afuera y repercutió acá, y ese señor no actuó, no se disparó, ¿qué pasa? Se quema el aire acondicionado. Así mismo acá, en la alta tensión. Así mismo. Cuando los dispositivos de protección tienen que actuar, señores, es lo que está diciendo aquí. Este cuarto punto que está aquí. Caen 3 rayos aquí ese día. Digo, muy difícil que pase eso, ¿verdad? Pero ponte que caen 3 rayos ese día, pues. Y este señor, plac, y en la segunda se abrió. Como dice el compañero, nadie se dio cuenta, la línea se quedó sin protección y ¡pam!, dañó todo lo que estaba para acá. Eso es lo importante, lo analítico de las clases. Y está aquí en la teoría. Esas son las funciones principales de ese señor. Y de cualquier dispositivo. Tiene que cumplir con estas filosofías. Clarito, hasta allá. Ok, los interruptores, pues, los interruptores de potencia, que es parte, fue la investigación número 1, ¿verdad? Dice, un reconectador o recloser, como se dice en inglés, es un interruptor eléctrico automático de voltaje. Le dicen también circuit breaker, etc.
etc. Al igual que un disyuntor, en líneas eléctricas domésticas corta la energía eléctrica cuando se produce un problema, como un cortocircuito. Cuando un disyuntor doméstico permanece apagado hasta que se restablece manualmente. Un reconectador prueba automáticamente la línea eléctrica para determinar si el problema se ha eliminado. Si el problema era solamente temporal, el reconectador se restablece automáticamente y restablece la energía eléctrica. Eso es inteligencia. O sea, un breque, esto aquí, no tiene esa inteligencia. Un contactor de repente, si lo conectas con un PLC, sí va a tener, obviamente, porque hay un autómata que lo está controlando a él. Entonces, ahí es donde entra parte de la investigación, no parte, es la investigación de ustedes. Como dice ahí, él debe tener la capacidad de restablecerse. Pero ¿cómo lo va a hacer? Como dice ahí, a diferencia de un break en un interruptor, usted tiene que ya subirlo o cambiar el fusible manualmente. Pero este tipo, este señor que está aquí, como está ya trepado en un poste, ¿verdad? Los ingenieros dijeron, hey, vamos a diseñar algo para no estar todo el tiempo subiendo y bajando esa cuestión. Pues entonces, él tiene la capacidad de restablecerse, pero lo tiene que hacer ayudado, obviamente. Por aquí está la cajita, el control, el módulo, como quieran llamarlo, módulo PLC, aquí está el control de él. Entonces él va a recibir y él está trepado acá en el poste. ¿Ah? La agarra de esta línea y de esta línea y las reconecta a esta línea, a esta línea y a esta línea. Este es el BTC o de aceite, como quieran llamarlo, cualquiera que esté trepado allá. Él está sensando, está dejando pasar, cuando está operando con carga. Este es un dispositivo que actúa y trabaja con carga permanentemente. A diferencia de otros dispositivos que vamos a ver ahora que operan sin carga. Pero como él trabaja con carga, él es el dueño del baile. Entonces, como dice ahí, él tiene que tener la capacidad o ayuda para hacer ese trabajo. Entonces, le pusieron aquí un módulo que por aquí, ¿verdad? Va a tener en cada línea, va a tener transformadores de potencial y transformadores de corriente, medidores de frecuencia, medidores de potencia. Los inputs que usted quiera va a tener sistema SCADA. Va a tener un puerto RS-232, creo que es, para el sistema SCADA. Entonces, cada vez que reciba un input, ¿verdad? Él obviamente va a decirle a este señor que está acá, le va a mandar acá una señal de actuación. Entonces, las protecciones, acuérdense que era el flujo era medición, lógica y actuación. Constantemente estamos midiendo. Según la lógica que tenga el señor este que está aquí,
que diga, bueno, si hay 300 amperios, dispara, ábrete. Si el amperaje vuelve a 200 amperios, ciérrate. Si la frecuencia bajó a 50 Hz o subió a 65 Hz, dispárate. ¿Sí? O desde acá, desde el Centro Nacional de Despacho, le dijeron por teléfono, ábrete. Ese es un comando a distancia, pero hay comandos locales también. Usted lo puede trabajar aquí mismo como a distancia. Normalmente es que él está censando, midiendo. Es un aparato inteligente. Y esa es la investigación que ustedes tienen que hacer. Ahora, se subdividen o hay 4 tipos, como vieron en la primera. ¿Quién me hizo uno de los tipos? De interruptores. Un tipo de interruptor. Vacío. Aire y hexafluoruro. ¿Tan clarito? Entonces, obviamente se usan para unos niveles de voltaje, otros para otros niveles. Hay unos que ya prácticamente no se usan, pero por algunos lados sí se usarán. Y pues los más utilizados son los de vacío, son los BTC y los hexafluoruros de azufre. Son los más utilizados. Sí, todo. Sí. Ellos van, los de hexafluoruro de azufre son para mucho más alto voltaje. Normalmente van a estar en subestaciones. Normalmente van a estar en subestaciones, ya sea de maniobra, ya sea de generación o sea de distribución. En los postes, por eso que los mandé a hacer el BTC, el Vacuum Trip Controller, vacío, el de vacío. Vacuum es vacío. Entonces, este es el BTC, mencioné el mentado BTC, que es el de vacío. Este es el que más se ve en los postes. Usted los ve así en los postes. Y siempre que haya un señor de estos, normalmente va a haber un módulo de control, de mando y control, de inteligencia. Entonces, dependiendo pues de la necesidad, ahora vamos a ver ahí los tipos que hay. Ya ustedes lo vieron en la investigación. Pero pues, en resumidas cuentas, pues es un dispositivo que obviamente trabaja con carga, primero que nada, un dispositivo que trabaja con carga. Segundo, pues tiene comandos de control y está fabricado para ciertas aplicaciones. Donde mejor sea utilizado, ahí va a estar. La filosofía, alta fiabilidad más alta seguridad igual a la confiabilidad, ¿verdad? ¿Cómo funciona un reconectador? Pues ya lo vimos. Normalmente pues detecta la falla, él con la programación que tiene, él siempre va a dar 2 track, o sea, va a interrumpir esperando que aguas abajo o aguas abajo, porque él va a proteger lo que está para acá abajo. Por eso dice aguas abajo es lo que está después de un dispositivo. Aguas arriba es lo que está antes de él. Por eso que las protecciones, también hay protecciones de distancia. Él puede tener aquí un relevador de distancia que le dice desde allá, hey, acá en esta zona de por acá, aguas arriba, hay una falla. Ese relevador de distancia le va a mandar a él a que él se abra o actúe. Entonces, dependiendo, como lo vimos en la primera clase, si hay una falla aquí, en cualquier lado del circuito que él esté protegiendo o controlando, él va a dar tiempo siempre a que
Circuito 1 con su protección. Circuito 2. N circuitos. Si hay una falla en este circuito, él va a esperar, claro, él va a censar con los aparatos, con los medidores. Va a censar el módulo, le dice, hey, hay una falla, ábrete. Él empieza, plax. Si hay una falla aquí, normalmente la protección de ese circuito debe extinguir esa falla, para que los demás circuitos, después de 2 o 3 intentos, queden con energía. El único que va a quedar sin energía es este señor que está aquí. Ya tendrá que ir una cuadrilla, tendrá que ir un personal para restablecer aquí. Puede ser que aquí hay un transformador, el transformador se explotó por sobrecarga en el sistema, ¿verdad? Pero la falla se extingue en ese circuito. Pero este señor vuelve y deja con voltaje a los demás circuitos. No se altera todo la ciudad o todo. Para eso son estos señores. Las fallas permanentes o las fallas son, porque la falla de repente no es aquí en los circuitos, sino que es en la línea. Porque cayó un rayo, se chocó una rama, lo que sea, se convierte en una falla transitoria, en una falla permanente. Ya después de varios intentos, el paso se convierte en una falla, un apagón, como decimos buen panameño. Toda se fue la luz. Entonces, eso es lo que hace este señor. Es lo que estaba ahí. Los tipos aquí de tanque muerto, tanque vivo, los tipos de construcción, pero las tecnologías son los interruptores de aire, los interruptores de vacío, interruptores de circuito en aceite, interruptores de circuito en hexafluoruro, gas, hexafluoruro de azufre, SF6. Ese gas, bueno, ahora vamos a ver. Pues aquí está de qué está compuesto, de cómo trabaja, ciertos niveles de voltaje a los que trabaja. El de aire, ya no son muy utilizados. No son muy utilizados. Tuvieron su apogeo en otros años, pues, como ya les dije, hoy día los más utilizados son los señores estos. Ellos tienen un aire comprimido que por variaciones de presión van a actuar y van a abrir el circuito. El de vacío, que es el que más nos interesa, junto con el de hexafluoruro. Los interruptores de vacío se utilizan hasta 70 kilovoltios, ¿verdad? Dado que hay gas que se... Ok, vamos, también, miren, voy a borrar aquí. Ok, ¿por qué ustedes creen que es la tecnología y eso ya lo he dicho, para qué se utiliza el medio? Ya sea vacío, sea aire, sea aceite o sea hexafluoruro de azufre. ¿Para qué se utiliza el medio? Exactamente. Recuerden que es como un contactor. Como un contactor. Obviamente, aquí va a haber un medio de extinción del arco. Aquí va a ir vacío, aire, SF6, y otro aceite. Ese es el medio de extinción del arco. ¿Cuándo se da el arco?
o la posibilidad de arco? Al momento de la apertura, exactamente. Pudiéramos pensar que es cuando cierra, pero más bien es cuando abre. Porque él normalmente va a estar cerrado, ¿verdad? Él normalmente va a estar conduciendo. Pero cuando el módulo le dijo, el módulo que está por acá abajo le dijo, hey, ábrete. Entonces, como es alto voltaje, ¿verdad? Estamos hablando de niveles de voltaje alto, de donde trabajan estos señores. Al momento de la separación de los contactos que ellos tienen, porque son contactos, cuando hace la separación, hay gran posibilidad de arco eléctrico, que es lo que vimos la semana pasada. El arco eléctrico se produce cuando hay un medio, para que se produzca ese arco eléctrico. Obviamente tiene que haber voltaje, ¿verdad? Y se da el arco eléctrico. Pero entonces, ¿cómo contrarrestamos eso? Porque siempre se va a dar, siempre se va a dar. Claro, usted lo ve hasta en los contactores, cuando un motor, abre un contactor para que vea cómo si chisporrotea, como decimos, ¿no? Prac, prac, prac. Lógicamente, en un contactor de motor, que es un voltaje 480, 220, no hay esa flamabilidad, por decirlo así, para que se prenda el contactor. Pero aquí sí. Aquí el nivel de voltaje es alto. Y los amperajes obviamente son altos. Entonces puede haber una gran posibilidad de flameo. ¿Y el flameo que produce? Arco eléctrico. Entonces, si usted no lo extingue, ese aparato se quema en la primera. Entonces, diseñaron los ingenieros un mecanismo de extinción del arco. Cuando el señor se abre, pues este mecanismo extingue el arco. Y cuando él vuelve, bueno, ya no pasa nada, ya se pega nuevamente. Pero cuando vuelve y se despega, posibilidad de arco, tiene que existir un mecanismo de extinción del arco que se va a dar ahí. Para eso es la tecnología que se utiliza. Es cuando abre el contactor, el interruptor. Porque él normalmente está cerrado, está conduciendo, está trabajando con carga, está mandando voltaje. Pero al momento que haya una falla, se va a abrir y va a ocasionar un arco eléctrico por el nivel de voltaje que maneja. Bueno, el de vacío, eso es para todas las tecnologías. Eso es independientemente de la tecnología que utilice. Ahí está la descripción del vacío. Este es el que normalmente, pues... ¿Cómo? Dale. ¿Cuál es el nombre tuyo? Dale. Tienes que ponerte al día. Ok. Vacuum. Miren. Y el simbolito es un contactor. Es un disyuntor. Entonces, aquí adentro es que ocurre esto que acabamos de ver. Porque las líneas entran aquí en los bushings primarios. No son primarios, los dos son primarios. Los bushings de entrada y los bushings de salida. Entra por aquí y sale por acá. Pero aquí adentro, donde sucede la desconexión, tiene que haber un mecanismo de extinción del arco. Aquí adentro. Entonces, eso es lo que yo quiero que usted investigue. ¿Cómo trabaja ese señor? La parte de potencia. Esto es la parte de potencia. El módulo es el que está abajo, acá en el poste. Esa es la otra parte de la investigación. Del trabajo.
Entonces, ¿cómo trabaja este señor? Ustedes lo van a ver en campo. O van a preguntar, o van a... Ya varios han hecho esa cuestión aquí. Dale. Interruptores de aceite, bueno, pues ya aquí, o sea, aquí realmente lo que va a cambiar es el medio de extinción del arco. El concepto es el mismo. Tienen sus módulos de controles. Los de gas SF6, ¿verdad? Igual es el mecanismo, el medio de extinción del arco. Esto lo han visto, ¿no? Normalmente van a estar mire dónde está, en una subestación. Pero va a ser el mismo efecto, el mismo trabajo de extinguir el arco. Para que estas líneas, ¿verdad?, sigan mandando voltaje al circuito. Pero son dispositivos de protección. ¿Por qué? Porque la medición le está diciendo a él, hey, no hay ningún problema, sigue trabajando. Pero cuando hay un problema, el módulo le dice a él, hey, hay un problema, desenergiza. Cuando se desenergiza, aquí abajo hay un arqueo, flameo. Ahí donde entra el mecanismo de extinción del arco. ¿Están claritos hasta ahí? Señores. Bueno, esa es la parte interna más o menos de lo que estamos hablando. De SFCI. Todo esto está inundado en SFCI. El móvil, este es el contacto movible, este es el fijo, ¿verdad? Entonces, pues, entra la línea y sale la línea. Pero aquí adentro, cuando esto actúa, hay arco. Y aquí está este señor para extinguir ese arco. Cuando él se abre, tiene que extinguirlo, si no se quema. Ok, los controles hidráulicos y el control electrónico basado en microprocesador, que es el que yo quiero y el que se utiliza mucho más hoy día. Es basado en microprocesadores. El control. Igual que en un motor hay parte de control, de mando y control, y hay parte de potencia. Mando y control, potencia. El mando y control puede estar sujeto a input, variables. Cómo yo quiero que trabaje ese motor o ese interruptor. Cómo lo seteo, para qué voltaje, para qué niveles de frecuencia, para qué niveles de amperaje. En este señor que está aquí. El módulo de control es el que va a manipular el interruptor. El hidráulico sí se usa por diferencias de presión. Acuérdense que el aceite se calienta y al calentarse por sobrecarga o por arco, va a elevar su presión. Y acuérdense que la presión, ¿con qué se mueven los pistones de un carro, de un carretón o de una puerta? Se mueven con aceite. Así mismo sucede acá. Él va a estar moviendo el contacto movible del interruptor. Este es el basado en microprocesador. Este es el que yo quiero que ustedes investiguen. Aquí están todos los inputs,
Aquí está el sistema SCADA, aquí todos el Human Man Interface, el HMI, que le conocen. ¿Por qué es el HMI? Es Human, donde vean, HMI, es Human Man Interface. Interfase de manejo por el humano. ¿Ya? Sencillo. ¿Y qué es una interfaz? Es un módulo. Módulo. Es como su celular. Usted lo va a manipular. ¿Quién mete los datos aquí? Un humano. Un operador. Yo aquí quiero que lo voy seteando. Tantos voltajes, tantos amperios, tiempos de respuesta, y también obtengo información también de él. Meto aquí, conecto aquí una laptop y también lo puedo ver aquí en la pantalla. Qué eventos hubo en el día, cómo se comportó en el día, y todo esto también se puede mandar a un centro nacional de despacho o en una, como vimos, en una subestación, hay una caseta donde se recogen y se recaban todos estos datos. Aquí hay una botonera, como la ven aquí, rojo y verde, para activar manualmente, o sea, localmente. Está parado ahí en el poste, localmente usted puede manipularlo. Pero tiene que cumplir otros parámetros. Creo que esta perilla hay que tenerla arriba o hay que tenerla abajo para poder, o sea, y tiene que ser, como se los expliqué en las clases, siempre con grados de seguridad. Miren, la semana pasada, el domingo pasado, esto acá aparte, lastimosamente en el ingenio de Calesa. ¿Saben dónde está Calesa? Natá. Ellos pararon los molinos donde se muele la caña, estas masas enormes, donde se muele la caña, para mantenimiento. O sea, todo esto está correlacionado. O sea, tú tienes que desenergizar, usar instrumentos o dispositivos, breques en este caso, interruptores pues, para hacer un mantenimiento. Acá en alta tensión utilizas cuchillas, seccionadores, fusibles o estos interruptores para poder hacer un mantenimiento, un transformador, una línea. Bueno, en el ingenio estaban haciendo un mantenimiento rutinario, normal, de parada, porque ellos paran para limpiar las masas, son unas masas enormes, ahí donde se tritura la caña. En teoría todo estaba desenergizado, pero no se sabe, la fiscalía está investigando. Algo o alguien activó el mecanismo y la masa, el motor que actúa, que maneja los engranes, que mueven las masas, se movió y mató al señor. Sí. De aquí hasta aquí. Sí. Bueno, según me cuentan, dice que tuvo hasta pidió agua y todo. O sea, estuvo vivo un rato, estuvo vivo. Bueno, es que ahí es donde yo digo, o sea, tú tienes que estar en los 5 sentidos para poder activar estos botones que están aquí. Entonces, todo se trata de seguridad. Porque si activas este botón, energizas la línea y aguas abajo están haciendo mantenimiento, ¿qué va a pasar? Se va, y ha pasado, señor, ha pasado. Entonces, estos aparatos tienen de todo, pero también hay que tener mucho cuidado con ellos. Les puse el ejemplo acá, lastimoso,
sea, me acordé porque es reciente, de la semana pasada, mañana tiene una semana. Y yo lo sé porque yo vivo en Agua Dulce. Y obviamente ellos son clientes míos también, yo los visito a ellos. Pues me enteré pues, de la lamentable noticia, un señor con mucha experiencia, según tengo entendido, no lo conocí, pero mucha experiencia, la experiencia no se sabe, se confió. Cuando yo fui ingeniero eléctrico de La Victoria, yo le mandaba a los eléctricos ponerle en los breques, un letrero aquí, con papel, no encender, estamos en mantenimiento. Porque eso tiene que ser a prueba de bobos, a prueba de ¿cómo se llama? De gente que se cree que es más viva que otro o son imprudentes también. La imprudencia también ocasiona este tipo de desgracia. Pero a veces, mira, a un primo mío le pasó en la Barbillana, pero fue el mismo jefe que me hizo el panel. Y estaba en el panel. Cuando él enderrizó, porque bueno, me quedó pegado, nada más escuchó el grito y bajó el tren. Pero imagínense que no hubiera estado cerca, a la distancia, no hubiera escuchado. Pero no murió. Porque estaba en una distancia cerca. Pero la ansiedad de la máquina de trabajo. Bueno. Mire, y eso pasa en media, en baja y en alta tensión. Todo tiene que ser protecciones, un sistema lógico de protecciones. Que si yo bajo este breque, obviamente le quito la potencia. Pero también hay un sistema de control también, ¿verdad? Que tiene otro brequecito por aquí, que aunque tengas este arriba, no va a energizar la bobina y ese motor no va a arrancar. ¿Ves? Todas estas cosas se tienen que cumplir. Porque al final del día, ¿qué movemos? Motores. O movemos estos señores que están aquí, estos interruptores. Y el motor que mueve, engranes, fajas, lo que usted quiera, abanicos. Y donde ese motor se energice, ocasiona una desgracia. O también puede ser que enciende la palanca y el caballero, el primo acá, está trabajando en los terminales o en la línea de potencia y este señor vino y subió el breque y allá va eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto que está aquí. Todo que tiene que ser coordinado. ¿Se acuerdan que se hablaron de las protecciones de respaldo? ¿Se acuerdan la primera clase, la segunda clase? Ellos siempre tienen una batería, porque tienen que ser sistemas ando para atrás para buscar la palabrita, mira tú. Que a veces las vemos, las vemos. Sí, vamos para atrás porque ese es mi trabajo, señores. Y el de ustedes es saberlo. Alta fiabilidad, alta seguridad conlleva a confianza. Entonces, estas son las filosofías que no están ahí por gusto. Si ese es un aparato confiable, si el personal es confiable, entonces las cosas fluyen bien. Pero si una de estas cosas falla, ocurren desgracias y ocurren trastadas. Ocurren muchas cosas. Entonces, esas son las filosofías
están ahí por aplicables a todos los sistemas de protección. La protección es lo que la palabra dice, lo que nos cuida. Entonces, estamos claritos con los conceptos de los interruptores. ¿Para qué se utilizan los sistemas, los medios, los mecanismos o la tecnología? Para la extinción del arco. ¿Con qué se controlan? Control hidráulico, con control electrónico. Porque ellos no se mandan solos. Miren, me interesa que vean este videito. Pongan atención. Los interruptores de potencia permiten controlar el flujo de energía conectando y desconectando corrientes de forma segura en todos los niveles de tensión de la red eléctrica. En la posición abierta, tienen que garantizar el aislamiento de la distancia de conmutación entre fases y a tierra. En la posición cerrada, tienen que permitir que fluya la energía con pérdidas mínimas. Tienen que ser capaces de interrumpir fiablemente corrientes de cortocircuito sin que ellos mismos o los equipos adyacentes sufran daños, incluso tras una prolongada inactividad. Se usan diferentes tecnologías para los interruptores de potencia, dependiendo del nivel de tensión, la aplicación y la antigüedad de su diseño. La interrupción de la corriente tiene lugar en las cámaras de corte que contienen aire, aceite, SF6 o vacío. Los interruptores de potencia pueden utilizar sistemas de contactos múltiples que constan de contactos principales y contactos de arco. Los contactos principales permiten que la corriente de funcionamiento fluya con pérdidas mínimas, mientras que los contactos de arco pueden cortar corrientes de cortocircuito con una mínima erosión por el arco. Por lo general, el elemento de corte se acciona mecánicamente mediante un sistema de energía almacenada. La energía que abre y cierra los contactos se almacena generalmente en un dispositivo o sistema de muelle, hidráulico o neumático. La energía almacenada se libera mediante una señal de comando de disparo o de cierre. La señal de comando activa las bobinas de disparo y de cierre, liberando el mecanismo de accionamiento para la operación de apertura y cierre. La cámara de corte y el accionamiento mecánico son los principales componentes sujetos al desgaste y envejecimiento. El estrés térmico de las corrientes de carga puede causar corrosión y oxidación, y la interrupción de corrientes de cortocircuito erosiona el sistema de contactos. Las tensiones medioambientales como la temperatura, la humedad o la contaminación afectan a las superficies de los cojinetes y articulaciones del accionamiento. Los componentes auxiliares, como las bornas, también están sujetos a envejecimiento por estrés eléctrico. Para garantizar el correcto funcionamiento de un interruptor de potencia durante su vida útil, se realizan pruebas de diagnóstico como la de resistencia, sincronismo, mínima tensión de arranque, carrera y factor de potencia. Con objeto de lograr las mejores condiciones de seguridad para el técnico de pruebas, el interruptor de potencia debe estar conectado a tierra en ambos lados durante la mayor parte de estas pruebas. La primera prueba realizada generalmente en un interruptor de potencia es la de resistencia estática de contactos en la posición cerrada. La resistencia estática de contactos se determina mediante la inyección de una corriente continua alta mientras se mide la tensión a través de un conjunto independiente de cables. Un análisis de los tiempos de apertura y cierre de los contactos del interruptor de potencia
puede validar el desempeño mecánico. Las diferencias entre los contactos y fases individuales deben estar dentro de unos límites definidos. La comparación de estos resultados con los datos de fábrica o de mediciones anteriores puede revelar tendencias. El registro de las corrientes de la bobina de disparo y de cierre da una indicación de su estado mecánico y eléctrico, así como del estado de la palanca de desbloqueo. También suele medirse la tensión mínima, conocida como mínima tensión de arranque, necesaria para abrir y cerrar el interruptor de potencia para asegurarse de que todavía puede funcionar en caso de que la alimentación de corriente continua sea débil. Si el interruptor está equipado con un sistema de contactos múltiples, la medición de la resistencia dinámica durante la apertura y cierre indicará el desgaste del contacto de agua. Además, si se registra la curva de carrera del interruptor de potencia, se pueden evaluar parámetros mecánicos como la velocidad, la carrera total, la aceleración, la sobrecarrera y el rebote. Mediante estas mediciones, el operador de la subestación puede comprobar si el equipo está en buenas condiciones de funcionamiento o puede iniciar actividades de mantenimiento. Ok, todo lo que se habló, ¿no? O sea, mando y control, potencia, el arco cuando se desenergiza, cuando se separan, ahí es donde actúa el medio de la tecnología, SFC y vacío. Quería que vieran ese videito, o sea, pareció muy apropiado, muy clarificante, ¿verdad? O sea, dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, es bueno que ustedes, si lo quieren volver a ver, ahí queda en la presentación. Y de esto hay muchos tipos de videos en internet. Ok, vamos con una parte de las protecciones que en sí no son dispositivos por decirlo así, no son dispositivos de protección en sí. Ellos van a mandar información, a recabar información para que estos señores actúen, que es lo que es el mando y control en los módulos electrónicos, ¿no? Entonces, los transformadores de medida, resumiéndolo, son, y sé que están cansados, resumiéndolo, son medidores de voltaje y medidores de corriente, pero se hacen a través de transformadores de corriente y transformadores de potencial. Los TP y los TC. Estos señores son los que van a mandar la información, los que están 100% conectados a la línea, midiendo, sensando. Hay algo que se conoce como relación de transformación. Y esto miren, si yo tengo, esto es un transformador, acuérdense, estos son transformadores. Este es el primario y este es el secundario, ¿va? Aquí está el entrehierro. El voltaje que entra aquí o la corriente que entra aquí es distinta a la que sale acá. Entonces, por definición decimos que la potencia en el primario, vamos a ponerle 1 y 2. 1 es primario, 2 es secundario. La potencia en el primario va a ser el voltaje 1 por la corriente 1. Y la potencia en el secundario va a ser el voltaje 2 por la corriente 2. Ahí sale esta fórmula, que es la relación de vueltas en el primario
con el secundario, que es el 2, voltaje 1, la relación de transformación es igual al voltaje 1 entre voltaje 2, N1 entre N2, pero aquí cambia. Aquí cambia, es I2 entre I1. Entonces podemos decir que la relación de transformación es V1 entre V2 igual a N1. N son vueltas, aquí cambia. I2, ¿por qué? Porque si yo despejo esto, me queda V1 entre V2, pero acá me varía si es la potencia en el secundario sería I2, que es esta, entre I1. Entonces, para no complicarnos mucho con eso, esta es la fórmula resumida. Pero nada más para que sepan de dónde salen las fórmulas, ¿no? Esta relación es muy importante porque los transformadores, tanto de potencial como de corriente, trabajan para esto. Esto es lo que les hablaba. Ahí está clarito en la exposición. Pueden analizar si gustan. Los tipos de transformadores de potencial y de corriente que existen, pues hay muchos. Los componentes, está en la figura, transformador de medida, tanto de potencial como de corriente. El transformador, acuérdense que el transformador de corriente, como lo dijimos en los primeros cursos que dimos, la corriente en un circuito se mide en serie. Si usted tiene un circuito aquí, una fuente aquí, una resistencia, aquí hay una caída de voltaje, aquí hay una corriente fluyendo, aquí hay un voltaje. Si usted quiere medir la corriente esta, usted abre el circuito aquí, pone un multímetro, pero lo pone en serie, ¿verdad? Y el aparatito le va a decir 3 amperios, 2 amperios. ¿Verdad? La corriente esta va a pasar por el aparato, sale, por eso que está en serie con el circuito. Y esa es la simbología esta. En cambio, para medir voltaje, lo ponemos en paralelo. Ponemos las dos puntas del multímetro del transformador, porque el multímetro es un transformador de medición, para que sepan. Entonces, lo medimos en paralelo. Voltaje y corriente se miden distintos. Ok, ¿para qué sirven estos señores? El concepto básico de un transformador de medida es agarrar una medida alta, ¿verdad? Que usted no puede ir con un multímetro de esto a medir una línea de 13.2 kilovoltios. Sí. O de que con el amperclan, digamos, a medir aquí cuánto. Entonces, para eso se utilizan estos señores. Ellos van a cuantificar lo que pasa en el primario, lo van a reducir a una medida que es directamente proporcional a la medida del primario, pero a una medida más baja, medible. Entonces, ¿cómo se...? Yo creo que por lo rápido que fui, yo creo que me salté una parte ahí. Pero
Los transformadores de corriente, por lo general, en el secundario, siempre van a tener o 1 o 5 amperios. Normalmente, la relación de transformación de ellos va a ser en el secundario siempre 5 amperios, por lo general. Por eso que usted ve en los transformadores de corriente, hey, tengo un transformador, necesito por los cálculos, hey, ahí vamos a poner un transformador de 2000 a 5. ¿Por qué? Porque la máxima corriente en el primario va a ser 2000 amperios y la máxima corriente en el secundario va a ser 5 amperios, que aguanta ese aparato de medida. Pero hay que dimensionarlo. Entonces yo quiero saber homologar la corriente que pasa por el primario, cuánto me representa en el secundario. Aquí agarramos un ejemplo. Dice que se tomó un CT de 2000 a 5, de 2000 amperios a 5 amperios. Ellos vienen 2000 a 5, 600 a 5, 300 a 5, 200 a 5 y así nos vamos. De 10 a 5, dependiendo del lugar donde usted lo va a instalar. Entonces, según la fórmula, me decía que la relación de transformación era voltaje 1 entre voltaje 2 es igual a I2 entre I1. Pero como vamos a medir, vamos a hacer un ejemplo de transformador de corriente, es I2 entre I1. La I del secundario entre la I del primario. Entonces, eso es para un ejemplo, de cómo este señor hace ese trabajo. Dice que es de 2000 a 5, o sea, 2000 es en el primario, 5 en el secundario. Entonces, pongo en el secundario es 5, ¿verdad? 5 amperios. Y en el primario es 2000. Eso dice, si yo divido eso, me da 0.025. 0.025. Esa es la relación de transformación de ese CT. De 2000. Vamos a poner un CT ahí de 2000 a 5. Pero te lo va a calcular. La relación de transformación me dice que es I2, volvemos a la misma fórmula, I2 entre I1. Entonces, si yo ya por la relación de transformación determiné cuánto era RT, tengo que quiero saber cuánto es la corriente en el secundario en un momento dado. En un momento dado, señores, esto es un momento. El máximo es 2000 amperios en el primario. Pero quiero saber la corriente en el secundario a un momento dado de una falla, lo que sea. Me dice que el secundario es I2. Despejo, paso I1 por RT, ¿verdad? RT por I1. Ya tengo la relación de transformación de ese transformador en específico. Bueno, como es 2000 amperios, yo asumo, bueno, yo quiero saber si en el primario están pasando 600 amperios en este momento. Usted no podía medir 600 amperios con un amperímetro, ¿verdad? Puede ser 800, puede ser hasta 2000, porque el máximo es 2000 amperios. Y puedo poner 900, 1000, 1500, lo que sea, hasta 2000. Y mínimo 5, obviamente. Como yo tengo que en el primario me está pasando, asumí
que en el primario me está pasando 600 amperios, momento dado, puede ser 700, puede ser 800. ¿Cuánto me representa eso en el secundario? Multiplico la relación de transformación, que ya la saqué, por la corriente que estoy asumiendo, 600 amperios. Reitero, puede ser 800 hasta 2000. Con 600 amperios, en esa línea, ¿cuánto me está representando en el secundario? Para que yo lo pueda meter en un módulo, en un PLC, ¿verdad? Si multiplico eso, me da 1.5. Multiplíquenlo para que vean. 1.5 amperios. Esto es medible, esto es usable, esto es utilizable. Y es seguro. Y esta magnitud se puede meter en aparatos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me está representando exactamente lo que está pasando en el primario. Es la relación de primario a secundario. Porque usted no puede ir al primario a medir. De lo que hace es que lo mide en el secundario, pero tengo que saber exactamente cuánto me está representando esos 600 amperios. Si pongo 800, seguramente me va a dar 2 puntos y algo. Sube. Hasta que le ponga 2000, que es lo máximo, ¿verdad? Va a ser 5 amperios. En el secundario va a ser lo máximo 5 amperios. El sistema lo usa la compañía para darse cuenta si las organizaciones están probando. Bueno, es que el de medida, el transformador y el de potencial, la relación es la misma. ¿Quedaron claros con eso? O sea, la relación es la misma que existe B1 a B2. Si digo que es 60 a 1, 60. La relación de transformación es 60. Entonces, ¿cómo se llama? Lo que mida el transformador de potencial es lo que se va a reflejar en el secundario. Entonces, normalmente, obviamente, se utilizan los transformadores de corriente para medir las magnitudes. Pero esto es esencial para que ustedes sepan por qué se utilizan los transformadores de corriente. Ahí está una representación de ellos. Van en los postes, van en los transformadores, están sus salidas. El de potencial va en paralelo, como se lo dije. Él va a medir aquí, va a medir el mismo voltaje que tiene el primario. Estos son los transformadores de potencial. Los seccionadores o cuchillas, ya más o menos para ir terminando. O sea, hemos hablado de bueno, faltan los fusiles también. pero ya más rápido. Han visto todos ustedes las cuchillas, obviamente, los seccionadores. Hay distintos. Más o menos los más conocidos, los tipos de seccionadores de cuchillas giratorias, de cuchillas deslizantes, separadoras de columnas giratorias, pantógrafos y semipantógrafos. Ahí está la definición de cada uno. Vamos a ver, yo creo que la figura lo clarifican más. Estos son los de cuchillas giratorias. Ellos abren hacia acá. Aquí te le mete un mecanismo de acá abajo. Lo gira con un motorcito, ya los mueven con motorcito, y él lo que hace, se abre. Por eso que es giratorio, pero está activado de acá abajo. Las deslizantes, estas también se ven mucho. Yo las he visto aquí en las subestaciones. Igual, se mueven desde abajo
o de algún tipo de control mecanizado y para seccionar, para separar circuitos, señores, o líneas, para poder hacer mantenimientos. Pero primero hay que desenergizarla aguas arriba para poder operarlas. Una vez esté abierto, vuelvo a conectar acá, el voltaje me llega hasta aquí, pero ya no pasa para acá. Esto aquí está abierto. No hay voltaje para acá, ya yo puedo realizar los mantenimientos, reparaciones, acá, aguas abajo. Aguas abajo. Que no pase como pasó en el Ingenio. Que alguien vino y lo movió y pácate. Hizo una trastada por acá abajo. Entonces, estos son de deslizante. Columnas giratorias, ¿se acuerdan que en la semana pasada vimos cómo se hacía el arco? Si lo manejas con carga, si lo manipulas con carga, muy posible el arco. Los pantógrafos, el pantógrafo es un aparato de dibujo, pero le pusieron así porque se parece a ese aparato de dibujo. O sea, lo usan los dibujantes. Un pantógrafo es un aparato de dibujo. Se parece, los mueven y ellos abren o cierran los circuitos. Y el semipantógrafo igual. Abren y cierran circuitos. Y los dejan abiertos. O los vuelven a cerrar. Ahí están. Vertical ahí. Bueno, los fusibles. Todos sabemos lo que son los fusibles. Ya la voy a no me están ni dándolo. Bueno, el cortacircuito de fusible, pues yo creo que no hay que ahondar mucho en esto. O sea, lo vemos en baja tensión, cómo se calculan los fusibles, cómo trabaja el fusible. El fusible es a diferencia del interruptor, es un dispositivo que hay que reemplazar. Cambio de un breque, un termomagnético, usted va, ¡plac!, lo sube. En cambio, el fusible, hay que cambiar el elemento. Y allá, aquí lo vamos a ver de expulsión. Aquí nos vamos a concentrar en esto. Los de bajo voltaje no, porque eso ya lo han visto en otras. Alto poder de ruptura, tipo expulsión, que son estos que ¡pacs!, caen. Y se ven cuando ustedes lo han visto en los transformadores, cuando están caídos, o en las líneas, están caídos, estos son los de expulsión. Y tenemos pues todo la separación de ellos. Alto poder de ruptura. Ahí está la teoría, para qué se usan, dónde se usan. Y el de expulsión, elemento fusible. Ok. Este es de alto poder de ruptura. Puede ir en las partes internas de los generadores, en ciertos aparatos. La desventaja que tiene es que es imperceptible, no te percatas de que el elemento que está aquí adentro está quemado. O sea, simple y sencillamente el voltaje que entra aquí no está saliendo acá, entonces por eso me doy cuenta de que está quemado, de que hizo su trabajo, actuó cuando tenía que actuar y se quemó. Aisló, separó los circuitos, pero no me percato porque no hay voltaje. Es la única forma, porque no hay forma de saberlo. Tienen esa desventaja. En cambio, el tipo de expulsión, este es el que más se ve por ahí. Este señor que está aquí, ¡pups!, se cae. ¡Tac!, se cae. Aquí está esta horquilla, ¿verdad? Para los que hacen ese trabajo, con la pértiga aislada, lo bajan, lo cambian y vuelven y lo reconectan.
Sí, normalmente él debe, ¡pam!, caer. Te indica, obviamente, el técnico de acá de ese fusil está quemado. Hizo su trabajo. Una pieza de esa de un carro, nosotros Sí. frente a la carretera del carro y reventó y se fue derechito, no tiene el carro. Chuch. Ese sí era de expulsión de verdad. $5,000 de la empresa. Sí. Uch. Bueno, hizo su trabajo, pero jodió a otro. Ese es el principio con el que yo trabajo. Ok, ya este sí, pues para el sistema SCADA, no, ¿de qué está compuesto? El HMI, el PLC, la red de comunicación, los sensores y los actuadores. Esto ya lo hemos visto, los PLC, ya lo hemos visto en electrónica. Entradas, los IOs que le llaman input, output. O sea, el input es lo que recibe del sistema y el output es lo que él va a manipular, ya sea un motor, normalmente va a ser un motor, un interruptor de potencia, una válvula hidráulica, anyway. Pero necesita tener el software para que le diga que por ese input él tiene que hacer este output. Input, software y output. Y entonces el sistema SCADA, pues, es un sistema de comunicación que es un input. Es un input. Es una entrada, es una llamada telefónica. Le dicen, hey, desconéctate. Entonces, ya ustedes ven por ahí en ciertos postes unas láminas blancas en las torres, ven láminas como antenas pues blancas. Eso está controlando la comunicación. También se hace, alguien aquí me mencionó algo por fibra también, por fibra que va en la línea de guarda, ¿verdad? De sistema SCADA también. Entonces es de comunicación. El sistema SCADA bueno, creo que no lo puse por el tema. Eso no lo puse. Bueno, el sistema SCADA, o sea, SCADA son siglas, ¿no? SCADA. Existen sistemas de comunicación y adquisición de datos. Comunicación y adquisición. Ya puedo mandar o puedo recibir. A través del sistema SCADA, ¿qué veo? Los comportamientos de estos módulos. Hey, aquí ese día hubo una falla. Toda esa comunicación, y esa comunicación también se acumula en una base de datos que a la postre nos sirve para saber en qué áreas hay más fallas, etcétera, cuáles son las fallas que existen. Bueno, el sistema SCADA hoy día está en la industria y está en la alta y media tensión. Entonces, bueno, eso, señores, es lo del día de hoy. Bueno, señores, si ustedes están cansados, imagínense cómo ando yo. Pero bueno, el deber es el deber. Voy para Aguadulce de nuevo. Bueno, espero que la clase haya sido productiva. Los dispositivos de protección están ahí. Pueden releerlos, pueden volver a ver el video, y sepan pues que estos señores son los que están allá afuera. Ojo, observación, siempre. La observación es lo que nos hace crecer intelectualmente. Hey, no me quiero ir sin
saber cómo están para lo de la investigación. Cobra se va este mes. ¿Ah? Ya la carta es para un grupo nada más, pero el otro grupo. A nosotros llevarla. ¿Ah? Bueno, me de acá, yo creo que ellos allá con Naturi, ellos. La semana nosotros llevamos la de nosotros acá. Pero van para.